La lectura de hoy es 1 Corintios 15. Oremos, hermano. Padre, te damos gracias por esta congregación, el cual, Señor, tú nos traes cada domingo, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Padre amado, esta lectura, Señor, que es tu palabra viva, donde reconocemos, Señor, que lo que está ahí es tuyo, Señor, para no ser engañados nunca, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La palabra del Padre se lee en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ya, 1 Corintios 15. Además os declaró, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios que soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, porque no soy sino la gracia de Dios conmigo. Porque, o sea, yo o son ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos que consideración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno de su debido orden. Cristo, la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciosa es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se aceptúa aquel que sujetó a Él de todas las cosas. Pero luego de todas las cosas le están sujetas. Entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizaron por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria de que vosotros tengo en vuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha?
si los muertos no resucitan. Comamos y vivamos porque mañana moriremos. No erráis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis porque algunos no conocen a Dios. Venga vergüenza vuestra, lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no muera antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a toda semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es de los hombres, otra carne es de las bestias, y otro lo de los peces, y otro lo de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra los de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el poster Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual lo celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredera la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en abrir y cerrar de ojos, y al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: soberbia es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón, la muerte, es el pecado, y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Aleluya. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por esta lectura, ¿no?, que nos dejó nuestro Dios por medio del apóstol Pablo? Algunos ya están agotados de haber leído, pero en realidad lo que Pablo está haciendo ahí es presentar una apologética o una defensa de la resurrección de Jesús. Si Jesús no resucitó, todos estamos aquí por gusto. Estamos perdiendo nuestro tiempo y vivamos como se nos dé la gana, porque igual vamos a perecer. Pero no es así. Por eso que Pablo puede tan ampliamente y trata de contrarrestar las corrientes heréticas que había en ese tiempo, que estaban tomando cuerpo en el tiempo de Pablo, para decir que Cristo no ha resucitado. Europa fue grande cuando creyó en el Evangelio, cuando Martín Lutero y los demás reformadores, Dios los usó para transformar una
esa nación de Alemania en una nación poderosa. Y de ahí Europa fue transformada por Dios. Y el día de hoy Europa está entrando en una profunda crisis porque los grandes libres pensadores herejes salen de Europa. Y que una de las cosas que ellos hacen precisamente es negar la resurrección de Cristo. Bullmann es uno de ellos y hay un sinnúmero, hermano, que estudian en grandes universidades para querer demostrar que Cristo no resucitó. Que todas esas cosas que son milagros, para ellos no existen y se llaman cristianos. Por eso que de Europa sale toda la perversión, de Europa sale todo lo malo. No es de Estados Unidos es una copia de lo que Europa le dice que haga. Es por eso que la primera de las naciones que van a tener juicio de parte de Dios va a ser Europa, por burlarse del Evangelio, por burlarse de Cristo, por burlarse de Dios. Vamos a orar. Padre, háblanos por medio de tu santa y bendita palabra. Tu palabra sigue teniendo poder y autoridad. Haga lo que haga el hombre. Todo lo que el hombre haga está supeditado a ti. El hombre puede creer en estos días que está llegando a un desarrollo inconcebible, pero sencillamente son cosas que tú estás permitiendo para tu pronta venida o el desarrollo de una nueva era en la humanidad, en la cual tú vas a demostrarle a la humanidad que tú estás sobre todo ello. Tú eres poderoso, Señor. Tú eres santo, Señor. Tú eres el mismo Dios que un día levantó a Jesús de los muertos para decirnos que Él vive. Y si estamos aquí es porque Él vive. Si estamos resistiendo este calor es porque Él vive y lo amamos a Él porque nos amó primero. Dice Mateo 28. Mateo 28, versículo 11. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tengo otra versión. Mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad y le contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Se convocó a una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. Le dijeron: ustedes deben decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche, mientras dormíamos, y robaron el cuerpo. Si llega a oídos del gobernador, nosotros le respaldaremos, así no se meterán en problemas. Entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que se les había ordenado. Su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy. Tomen asiento, madre hermano. El tema es la resurrección de Jesús sobrevive a los engaños. Hay un evento glorioso y grandioso, que Jesús ha resucitado. Las mujeres, las discípulas de Jesús, son las primeras en llegar a la tumba y realmente ver que ya Jesús no estaba ahí. Un grupo de soldados estaban ahí y estaban temblorosos, llenos de pavor y de miedo. Muy probablemente ya otro grupo de soldados se dirigía hacia Jerusalén a buscar al Sanedrín, a los principales sacerdotes y autoridades religiosas. Pero estas mujeres, después de recibir el mensaje del ángel, obedecen y van con el mensaje que Jesús ha resucitado, que Jesús está realmente vivo. Y en el camino se encuentran con Jesús, y al encontrarse con Jesús y ver que Jesús, lo único que hacen es adorarle al Señor. Se postran de rodillas y adoran a aquel que está vivo. No le entendían, no le comprendían todavía lo que estaba sucediendo, pero Jesús estaba vivo. Esto es importante, hermano, que entendamos que muchas cosas acerca de la fe cristiana no la vamos a entender de primera mano.
Una de las cosas que yo veo en estos tiempos, ¿no?, que a veces hago algunas preguntas a algunos creyentes que tienen años, no es de ahorita, años en el Señor, y le hago preguntas que son elementales de la fe y a veces no me responden, no entienden. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo no ponemos en práctica lo que estamos aprendiendo, nunca lo vas a entender, es imposible que lo entiendas. Estas mujeres estaban poniendo en práctica lo que creían acerca de Jesús, acerca de Dios. Ellas, como decíamos la semana pasada, fueron obedientes a la voz de los mensajeros, de los ángeles. Y en el camino se encontraron con Jesús. Así pasará si tú y yo hacemos el gran esfuerzo. Yo sé que para muchos es todo un sacrificio levantarse los domingos a las 7 de la mañana, 7:30 algunos, porque a veces es el único día que tienen para descansar y poder llegar temprano a las clases de escuela bíblica. ¿Por qué se nos hace pesado? ¿Por qué se nos hace tan difícil tener esa decisión? Porque todavía no hemos tenido ese encuentro real y verdadero con Jesús. Y si lo hacemos, muchas veces, hablaba el otro día con un grupo del Ministerio de Alabanza, lo obedecemos porque tenemos que obedecerlo, mas no porque ha habido realmente un entendimiento claro de lo que es nuestra salvación, de lo que realmente Dios ha hecho con nosotros. Por eso Jesús dijo, muchos llamados, pocos escogidos. Estas mujeres eran las escogidas del Señor, pero se esforzaban. Hay algunos que tienen hasta la libre decisión de escoger cuándo venir, a qué culto venir y en qué momento del culto venir, ¿no? Y lo hacen, ¿no? Así, con toda libertad, y lo pueden hacer y lo seguirán haciendo, ¿hasta cuándo? Hasta cuando tengan un encuentro con Jesús real y verdadero. Y si no están convertidos, nunca lo tendrán. Podrán ser parte de esta congregación, podremos llamarnos hermanos, pero en el día en que Cristo venga y nos lleve por segunda vez, veremos realmente si el Cristo resucitado fue real en tu vida, si el impacto de la resurrección de Jesús, el entendimiento de su muerte y resurrección, te hizo tener una vida, una nueva vida. Estas mujeres no cuestionaron para nada a los ángeles y salieron y se encontraron con Jesús. Dice, ¿no?, en el 11, mientras las mujeres estaban en camino, se encuentran con Jesús, no sabemos qué tiempo están con Jesús, postradas, adorando a Dios. No estaban cantando, por si acaso, no estaban alabando a Dios, porque, por ejemplo, otra de las grandes distorsiones que hay en la iglesia es que adorar a Dios para muchos es cantar. No, hermano, adorar a Dios no es cantar, jamás fue cantar. Y ahora la iglesia lo crea, y muchos crean que adorar es cantar. El cantar es el resultado del encuentro con Dios, de la afirmación de que tú tienes, de tu conocimiento acerca del Señor, y que tú puedes cantar y alabar a Dios. Algunos me van a decir, pero pastor, mire, antes de que el hombre fuera creado ya había en el cielo, ya se alababa a Dios, había música, había instrumentos. Sí, es verdad, había, pero esos seres que estaban ahí eran perfectos, ¿me entiendes? Eran perfectos, fueron creados para eso, para alabar a Dios, para alabar delante del Señor. Por eso Luzbel un día se creyó que podía ser superior a Dios. Y él dijo, voy a hacer mi trono para mí. Y apenas pensó, Dios lo sacó. Y junto con él no solamente estaba contaminado Luzbel, sino la tercera parte de los ángeles. Y Dios tuvo que arrancar y sacar del cielo a la tercera parte de los ángeles, que son los demonios, que en estos días se está estudiando, los días martes, angelología, ¿no? Estas mujeres, dice, iban camino, pero ahora ya más clara de las cosas que habían sucedido, porque Jesús le dice, anda, y dile a mis hermanos que nos vamos a encontrar en Galilea, tal como les he dicho. Entonces ya estaban cumpliendo, yendo, corriendo también, ¿hacia dónde? Hacia donde estaban los discípulos, hacia donde estaban aquellos que eran del Señor. Y también había otro grupo de soldados que también iban, ¿hacia dónde? Hacia el Sanedrín. Miren, dos caminos, ¿no?
hay dos caminos. Uno va a llevar y a proclamar el mensaje de que Cristo ha resucitado, y el otro van a informar al Sanedrín que Jesús no está, que no han, y muy probablemente estos soldados habían ingresado a la misma cueva, a la misma tumba de Jesús, y habían encontrado que no estaba ahí. La Biblia no nos describe lo que hicieron estos soldados, pero muy probablemente como soldados debieron haber entrado a ver si estaba el cuerpo de Jesús, porque ellos estaban precisamente puestos ¿para qué? Para resguardar la tumba, y su principal objetivo era de que ese cuerpo de Jesús estuviera ahí en la tumba. Y es muy probable que ellos entraron y comprobaron que no estaba el cuerpo de Jesús, y que había todo un orden ahí increíble, pero ellos no entendían, ellos no eran, y Dios determina qué palabra queda escrita en la palabra de Dios, inspirada, y no considera para nada que las palabras de los soldados queden escritas aquí. Lo que el Señor va a considerar son las palabras que Dios a Mateo le dice que escriba, porque el único que escribe sobre esto es Mateo. Los tres restantes evangelios no dicen nada acerca de que había un cuestionamiento acerca de la resurrección de Jesús. Mateo escribe este libro 30 años después de este evento aproximadamente, y ya circulaba la creencia dentro de un grupo de judíos que Jesús habían robado el cuerpo del Señor y por lo tanto Él no había resucitado. 100 años después se vuelve nuevamente a decir, y hasta el día de hoy hay corrientes que dicen que Jesús nunca resucitó, porque Él nunca, algunos dicen que la tumba toda la vida estuvo vacía. En ningún momento Jesús estuvo en la tumba. Por ejemplo, algunos llegan a decir eso, ¿no? Como Bullman, precisamente un teólogo liberal cristiano, dice eso, que la tumba estuvo vacía siempre, que nunca hubo nadie ahí. Y eso es mentira, ¿no? Entonces, son gente que con el intelecto, ¿no? con el raciocinio, han creído supuestamente en Dios, y escriben, y hay mucha gente que quiere creer así, que cree y que creen que con el intelecto, con el raciocinio, se cree a Dios. Pero como se leía hace un momento, la palabra tan clara decía que Adán era carne, y el segundo Adán, que es Cristo, es un ser espiritual. Y se habla que primero es lo espiritual y no lo carnal, ¿no? Porque ¿quién le da vida a ese polvo de la tierra cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza? Dios le da vida. Dios es un ser espiritual, Dios es espíritu. Por lo tanto, no es la carne lo que prevalezca, no es el polvo o la carne o lo humano que prevalece, lo que prevalece es lo espiritual. Por eso que nosotros, todo lo que estoy diciendo es el tema de Nicodemo, ¿no? ¿Por qué no tenemos esa pasión? ¿Por qué nosotros discernimos? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué sufrimos tanto por creer en Dios y afirmarnos en la fe? Porque es en nuestra carne, pues, ¿no? En nuestra carne hacemos las cosas. En mi carne yo puedo predicar, en mi carne yo puedo ser maestro de escuela bíblica, en mi carne puedo evangelizar, en mi carne puedo discipular, puedo hacer todo. Todo, ¿me entiende? Pero al final no vale nada. ¿Por qué? Porque no está ahí la presencia de Dios conmigo, ¿me entiende? Y a veces Dios lo puede usar para salvar a alguien, para darle un mensaje a esa persona que está hambrienta, que está sedienta, o que Dios quiere salvar. Esto de la resurrección y el efecto de la resurrección, hasta el día de hoy, sigue causando polémica, aún dentro del mismo pueblo de Dios. Por eso han leído 58 versículos. Pablo dedica, ¿no? 58 versículos, es uno de los capítulos más largos que tiene Primera de Corintios, uno de los capítulos más largos que hay en el Nuevo Testamento, y el único tema es demostrar que Jesucristo resucitó. Entonces, dos caminos. Un camino que nos lleva realmente a proclamar el Evangelio verdadero, después de tener un encuentro real y verdadero con Jesús. Estas mujeres ya no solamente fueron los ángeles, ya no solamente ellas vieron que ya no estaba el cuerpo, ahora tuvieron un encuentro con Jesús y ahora proclamaban que aquel que había muerto había resucitado y estaba vivo, y tenían que decirle a sus
discípulos de Jesús, la discípula de Jesús tenía que proclamar ese mensaje, y los otros no sabían qué hacer, que eran los soldados que habían sido ordenados por Pilato que se pusieran bajo la orden de las autoridades del Sanedrín, ¿me entiende? Porque Pilato le dice a ellos que al Sanedrín que hagan como ellos consideren, y le entrega la guardia para que ellos, ¿no?, esos guardias estén bajo la autoridad del Sanedrín. Dice, algunos de los guardias entraron en la ciudad y le contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Algunos de los, no fueron todos, hermano, porque un grupo se quedó aún cuidando esa tumba, que ya no había nadie ahí, que el sello ya había sido roto, la soga había sido roto, la puerta el ángel lo había sacado, todo. Es decir, Jesús resucitó con todo eso sellado. Jesús rompió las leyes de la naturaleza y salió sin que se abra la puerta, sin que se abra el sello. El ángel viene sencillamente para mostrarle a esta gente, a los soldados y a los que iban a venir, que ya no estaba Jesús, que Jesús había resucitado. Y cuando ellos llegan al Sanedrín, estos soldados le cuentan todo, amado hermano, todo lo que ellos experimentaron. Ellos le cuentan que vieron a un ángel. Ellos le cuentan que ese ángel bajó de una forma resplandeciente y movió la piedra. Ellos le cuentan que entraron adentro de la tumba y no encontraron a Jesús. Le cuentan todo lo que de su perspectiva. Aunque ellos en un momento quedaron totalmente desmayados, fue tanto el impacto de lo que sucedió, la manifestación de Dios a través de los ángeles, que ellos quedaron en un tiempo sin sentido, desmayados. Por eso que más adelante se va a decir, ¿cómo es eso que robaron el cuerpo de Jesús? Si usted dice que se quedaron durmieron, ¿cómo los dormidos van a ver que se llevaron, que robaron? ¿No? Es tan fácil, ¿no? Es tan fácil demostrar que nunca robaron el cuerpo de Jesús. ¿Cómo ellos van a decir que se durmieron? ¿No? Y que era una piedra, le dijimos el otro día que no era cualquier piedra, era una piedra grande, muy grande, y que tanto ruido, ¿no?, y todos se quedaron totalmente dormidos. Pero eso no fue así, ¿no? Entonces estos hombres, hermano, le van a decir la verdad al Sanedrín. Primero, una de las cosas que, si ustedes recuerdan, tenemos que saber que el Sanedrín siempre estaba dirigido, casi por lo general, por un saduceo, ¿no? Los saduceos eran los que tenían más recursos económicos. Los saduceos eran religiosos políticos, o a veces políticos religiosos, más políticos que religiosos. Otros eran más religiosos que políticos, pero siempre tenían de la mano ambas cosas. Y ellos creían que no había resurrección, que la resurrección no existía, que eso era falso. Por lo tanto, ellos son los primeros que van a echar de su perspectiva humana, totalmente humana, racional, van a querer echar abajo con engaños que Jesús ha resucitado. Ellos no le pueden creer, no pueden creer. Hay cosas que se quedan grabadas en la mente racional, que nadie te lo puede sacar de tu mente, ¿no? Nosotros tenemos muchas tradiciones y costumbres. Por ejemplo, si alguien viene siendo una persona natural y cree, por ejemplo, que pasar huevo a la persona quita el susto, y muchas veces lo ha hecho, y al pasar el huevo después ha pasado el huevo y después ha roto el huevo y ha encontrado varias cosas ahí, esa persona, es imposible que tú le quites esa idea de su mente, de que cuando hay susto hay que pasarle huevo. ¿Me entiendes? ¿Quién puede realmente hacer que esa persona que crea en eso? Solo es el poder del Evangelio, ¿me entiende? Porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Por eso que el Señor dice que Él convence de pecado. El Espíritu Santo por medio te va a demostrar que esa es una herejía, que eso es mentira, que son manifestaciones diabólicas. Cuando tú le pasas el huevo a una persona, ¿me entiendes? Y que el huevo sale y después algunos hasta saben leer qué tipo de cosa tiene el niño, la niña, la persona, el adulto, quien sea. Porque hasta saben leer, ¿no?, cómo es. Solamente es el poder del Evangelio, ¿me entiende?
Y estos hombres creyeron, nacieron, desde que nacieron le enseñaron que la resurrección no existe, que los milagros no existen. Los saduceos creían en estas cosas. Entonces ellos, como no estaban convertidos, como no tenían temor de Dios, y ya se ha demostrado que compraron a Judas, ¿no? Compraron a Judas, después en el juicio plantearon un falso juicio, un juicio terrible. Miren lo que hicieron, usaron la traición para apoderarse de Jesús. Usaron a Judas, usaron la ilegalidad para juzgarle. El sistema legal, que era tan perfecto judío, ellos lo violentaron. Hicieron todas, yo no sé, ahorita ya, cosas legales no sé. Tendría que meterme ahí y rompieron todo, hermano, todas las leyes. Todas las leyes que ellos tenían un proceso perfecto para declarar a quien era justo, justo, y al que era injusto, injusto. Al que había pecado, había fallado, había cometido una falta, le demostraba, y lo contrario. Usaron la calumnia para acusarlo ante Pilato. Lo calumniaron. Y ahora estaban usando el soborno para silenciar la verdad acerca de callarle la boca a los soldados, ¿no? Dices, a ellos le contaron todo. Entonces ya ellos sabían. Ellos, ¿te imaginas cómo habrá sido la manera como le contaron? Y de hecho que estaban sus emociones, muy emocionados estaban ellos, emociones, sus sentimientos estaban muy fuertes. No digo que estaban alegres, hermano, sino que ellos habían experimentado terror. ¿Me entiendes? Un miedo. Cuando tú no eres cristiano, cuando tú y yo no estamos firmes en la fe y estamos haciendo cosas indebidas y vienen cosas, ahí vas a ver si realmente estás creyendo en Dios. Hasta el día de hoy, hermano, hay personas que tienen temor al COVID, se llenan de pavor. Ya el COVID, hermano, ya la misma OMS ha dicho que ya fue, y que va a seguir, sí, pero no tiene el poder de antes ya, porque Dios ha hecho al cuerpo humano perfecto. El cuerpo humano ha sido el que ha vencido el COVID, hermano. Por eso que hay muchos niños el día de hoy, los hospitales están llenos de niños porque los niños recién están procesando el COVID este COVID que está encubierto. ¿Me entiende? El cuerpo humano es la obra gloriosa de Dios. Es decir, el ser humano es lo más grandioso y glorioso que Dios ha hecho en toda la creación. Fue lo único hecho a imagen y semejanza de Dios. Por eso que Dios, en su misericordia, ha permitido que el COVID se vaya desactivando y no teniendo el efecto que tiene. ¿Entiende? Entonces aquí, estos hombres estaban, hermano, diciendo la gran verdad. Cristo, seguro muy probablemente algunos de ellos decían, Cristo ha resucitado, ya no está. Y se convocó a una reunión con los ancianos, ¿no? Y automáticamente quiso a donde fueron a avisarle, llamaron una reunión muy de mañana. Otra vez el Sanedrín se tiene que reunir. Ellos no solo tomaron la decisión, van a tomar una decisión para ellos trascendente, de suma importancia, en la cual el autor de toda esta mentira, de este engaño, es Satanás, porque es el padre de la mentira. Así como Dios se está glorificando, así como Dios está engrandeciendo su nombre, también Satanás no se va a quedar tranquilo. Él tiene que plantear una respuesta a la situación que se está dando. Donde quiera que Dios levante una casa de oración, el diablo siempre construye una capilla. Y si lo examinamos, descubrimos que la segunda cuenta con una congregación mayor. Donde hay una iglesia con poder, con autoridad, el diablo siempre va a levantar otra congregación para rebatir las cosas que se está haciendo. Entonces, no nos sorprende de que cada vez hay menos cristianos y más religiosos.
hay menos cristianos cada vez y más religiosos. Porque ser religioso es fácil. Todo el mundo nace religioso. Pero ser cristiano, ser un hijo de Dios, es como dije al comienzo, es tener un encuentro con el Cristo resucitado. Como pastor, por ejemplo, yo tengo que bregar con líderes, con discípulos, que a veces se les da la oportunidad, Dios les da la oportunidad, no, yo no le doy la oportunidad a nadie, el que da la oportunidad es Dios. Si tú crees que he sido yo, pídele al Señor que Él te resetee, te haga un reset, ¿no? Reseteo en tu área espiritual y te haga entender que Dios nos usa para confirmar o a veces permitir que alguien comience a estar a prueba en posiciones. Y a veces, cuando este tipo de discípulos comienzan a tomar posiciones, a veces piensan que ya tienen todas las cosas, pero se encuentran con ataques de Satanás. Muchas veces toman posiciones que todavía no deben de tomar y se enfrentan a las tinieblas, al reino de las tinieblas. Y el reino de las tinieblas no se va a quedar tranquilo, pues, hermano. Y si tú le estás queriendo apropiarte de algo que le pertenece a ellos, jamás lo van a dejar tan fácilmente. Tú tienes que saber cuándo entrar a batallar contra esa fuerza de las tinieblas. Y no cuando tú quieres. Escucha bien, iglesia. Por eso que a veces encontramos a hermanos teniendo grandes problemas porque se han metido en lugares que no debieran nunca de haberse metido. Aquí, Jesús, llegó la hora y llegó el tiempo en que las fuerzas de la oscuridad, las fuerzas de las tinieblas, tenían que ser derrotadas, porque Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Cristo ha resucitado. Por lo tanto, esta reunión del Sanedrín, se reúnen las fuerzas de las tinieblas, se reúnen los hijos de Satanás, porque ninguno de ellos tenía ni el más mínimo temor de Dios. Aunque te hablaban de Dios, sabían teología, la sabían muy bien, hermano, conocían muy bien la interpretación de la palabra de Dios, lo conocían. Ellos sabían muchas cosas. Por eso que cuando los sabios del oriente vienen, ¿a quién le pregunta Herodes? A ellos. ¿Y ellos qué le responden? De Belén van a ser el Mesías. Ellos le responden, hermanos, le responden a Jesús correctamente. Este Sanedrín también estaba conformado por ese tipo de gente. No solamente estaban los saduceos, estaban los escribas, estaban, es decir, los teólogos, los que estudiaban, los que analizaban la palabra de Dios. Habían religiosos y políticos, pero no estaba ahí ni Nicodemo ni José de Arimatea, hermano. Eso délo por hecho. Porque Dios, cuando Dios no quiere que tú estés en algo, que Él sabe que eso te va a causar problemas o te va a destruir, Dios en su providencia te va a sacar. Él va a impedir por todos los medios que tú estés en ese día y en ese lugar. Por eso se cree, ¿no?, que antes de que Roma destruyera Jerusalén, muchos cristianos salieron. No sabían por qué, pero salían. Y el Espíritu Santo los sacó. Los sacó, ¿me entiende? Acá dice, ¿y qué van a hacer esta gente? Dice, y decidieron darle a los soldados un gran soborno. ¿Dónde estaba su confianza? Si eran personas que supuestamente eran dirigidas por Jehová, por Dios, ¿a quién tenían que ellos ir y pedir el consejo? ¿A Dios? ¿A ellos? Si lo hacían a Dios y se dejaban guiar por Dios, iban a encontrar que el que ya no estaba en la tumba era el Mesías y que Él había resucitado. Pero ellos van a decidir por sus cuestiones personales, por sus cuestiones religiosas, por sus posiciones, porque si ellos aceptaban que Cristo era el Mesías, todo se le caía, todo. El Sanedrín ya no tendría valor. Las cosas que hacían en el templo tampoco. Nada de lo que ellos hacían funcionaría y todos ellos quedarían fuera.
Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de tales es el reino de los cielos. Por eso que Nicodemo aceptó eso. Nicodemo aceptó ser un pobre en espíritu. Nicodemo aceptó hasta vivir hasta en la extrema pobreza por la causa de Cristo. Y así fue, históricamente está demostrado que Nicodemo dejó posiciones que tenían para él mucho valor, que le daban seguridad humana, confianza humana a él, pero él tuvo que hacerlo. ¿Creemos realmente que Jesús ha resucitado? ¿Creemos que Él vive en nosotros? ¿Que Él está vivo, amado hermano? Pídele al Señor, dile, Señor, realmente, ¿por qué me cuesta tanto hacer tu voluntad? ¿Por qué siempre estoy cuestionando? ¿Por qué el pastor está predicando y yo estoy ya analizando otro mensaje? No, porque algunos son tan buenos, hermano, que yo estoy predicando y al mismo ya están, por aquí el pastor falló y ¡pah!, por allá se van, ¿no? No, así es, hermano, no es por si acaso. Cuando no hay una vida resucitada, una vida que cree en Jesús, siempre está buscando algo. ¿Por qué? Porque está en la carne, ¿me entiende? La carne te da rápido, el insumo de la carne rapidito te da el insumo, ¿me entiende? Para cuestionar, para seguir en esa actitud, ¿no? Como dijimos la semana pasada, hermano, ¿cuántos días pasaron? Es verdad, al final los discípulos llegaron a Galilea y Jesús apareció a más de 500 ahí. Más de 500 llegaron a ese encuentro glorioso, hermano. Pero se demoraron 2 semanas, más de 2 semanas para llegar a ese encuentro. Si ellos hubiesen ido automáticamente ese mismo día, domingo, el día de la resurrección, todos vamos a Galilea y salieran, otro hubiese sido la historia de ellos, hermano. ¿Por qué a veces nos cuesta tanto obedecer? ¿Por qué nos cuesta tanto llegar a ser humildes? Decirle morir a nosotros mismos, porque la resurrección de Cristo todavía no es efectiva en nosotros. No está siendo realidad de que creemos en un Dios vivo, amado hermano. No voy a terminar el mensaje, voy a seguir si es que 2 o 3 más, hermano, pero este es importantísimo. Es importante entender el significado de la resurrección. Acá, porque estos hombres se desesperan y al final buscan el recurso humano. Ellos movían mucho dinero, los saduceos movían mucho dinero, hermano, y más en esos días de fiesta, las arcas habían aumentado, estaba rebosando dinero porque llegaba gente de muchas partes del mundo, judíos, israelitas llegaban con sus diezmos, con sus ofrendas, con todo, para dejar a veces 10 años, 20 años, y venían y dejaban ahí. Agarraron ese dinero que esa gente creía para comprar el silencio de los soldados, para que los soldados digan una mentira que tendría que tener yo problemas, ¿no?, mentales, tener el síndrome de Down o tener una lesión cerebral para creer que robaron el cuerpo del Señor. Pero mire cómo Satanás tiene tanto poder que hasta el día de hoy la gente cree en esto, que ese engañador, como le hicieron a Jesús, estos hijos del diablo le dijeron engañador a Jesús, ese engañador ha contaminado a toda esta gente y le cree. Bueno, dice, se convocó a una reunión y decidieron darle a los soldados una gran soborno. Y le dijeron, ustedes deben decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Santo Dios. Es decir, ¿qué estaban diciendo ahí? El Imperio Romano no vale para nada. Sus soldados se duermen. Tiene soldados dormilones. No sé cómo han llegado a conquistar casi toda Europa. Toda Europa lo tienen a sus pies. Ya están llegando casi a la India. Son dormilones. Los domingos duermen hasta tarde, por eso no iban a la escuela bíblica. Estoy bromeando. Mano, ese es absurdo. Los soldados romanos eran los soldados más preparados que habían. Eran preparados para cualquier situación, en todas las áreas. Por ahí yo tengo ¿cómo es? Instagram, creo, ¿no? La palomita, ¿cómo se llama? Instagram, ¿no? Instagram. Hay un señor que publica todos los días sobre los romanos, hermano. Y ahí tú ves realmente, con
comprobado con hechos históricos. Bueno, no eran cualquier soldado. No eran soldados para todo, preparados hasta para morir. Ellos no se podían dormir. Si ellos se dormían y lo que estaban cuidando no se perdía, ellos iban a la muerte. Ellos no se durmieron, ellos tenían un sistema, sí, algunos dormían. Si eran 40, 10 dormían y 30 estaban despiertos y se iban turnando por horas. Descansaban, pero nunca estaban todos dormidos, no. Ellos sabían que de eso dependía no solamente cuidar a ese muerto, sino el prestigio del Imperio Romano, ¿no? Por eso que Pablo habla tanto de los soldados. ¿Usted no ha visto que Pablo acá varias veces usa el ejemplo de los soldados en sus enseñanzas? ¿Usted cree que Pablo está hablando y tomando a cualquier persona? No, los soldados eran muy preparados. ¿Cuánto más un cristiano, amado hermano? Cuando Cristo cambia y transforma nuestras vidas, estamos llamados a ser soldados de Jesucristo. Dios nos ayude. El Espíritu Santo nos haga en esta semana a pensar y meditar. El mensaje es: ¿yo vivo realmente a un Cristo resucitado? Si Cristo está vivo también en mí. Yo tengo esa pasión, esa vehemencia. Yo amo realmente a Jesús como Él quiere que yo lo ame. Yo estoy dispuesto a ser un verdadero soldado de Jesucristo, a no ser usado para proclamar mentiras, sino la gran verdad del Evangelio, que Cristo ha resucitado, y que la mejor demostración que Cristo ha resucitado somos ustedes y yo. ¿Cuánto creen que Cristo ha resucitado, amado hermano? ¿Cuánto creen que ahora tú eres nueva vida y que crees que Él está vivo? Y que si algo pasa en tu vida y si tenemos que partirnos, estamos seguros que nos vamos con Él. ¡Aleluya! Porque la resurrección nos prepara para todo, para cualquier evento de la vida. Por eso es que es tan importante, así como la muerte de Jesús fue trascendental, la resurrección le pone la corona a la vida de Cristo. Esa corona que para ti y yo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo antes estaba muerto en mis delitos y pecados y ahora vivo por causa de Cristo, porque Él resucitó de los muertos y también me levantó a mí de los muertos y ahora soy un hijo de Dios y tengo la vida eterna. Padre, te doy gracias y te alabo y te bendigo. Señor, haznos entender esta verdad, Señor, por qué los hombres hasta el día de hoy insisten por todos los medios de querer demostrar que a uno dice, ni siquiera tú hiciste. Como escribía el apóstol Juan: no, tú viniste en espíritu y nunca viniste en carne, Señor. Oh Padre, hasta esa herejía los hombres han planificado, pero todos esos engaños acerca de la resurrección de Jesús y la vida de Jesús se van cayendo cuando tú y yo le creemos. El mundo puede creer todo lo que pueda creer, pero tú y yo estamos llamados a creer verdaderamente que Cristo está vivo. Y si creemos que Cristo está vivo, cuando predicamos, cuando le hablamos acerca de Cristo, tenemos que tener tanta pasión, tanta convicción, que el Espíritu Santo nos ha llenado con su palabra, y decir a la gente que la mejor demostración que Cristo vive, que ha resucitado, somos nosotros, Señor. Yo te pido que en el nombre de Jesús levanta una iglesia que crea a un Dios vivo, aleluya, que está vivo y que vive y que está llamado, nos llama a proclamar un evangelio de esperanza, un evangelio de vida, un evangelio de poder. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.